Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ramón Verdugo y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo programa que se llama Cartografía Escénica, un espacio de diálogo con los artistas de la región de Baja California para comprender un poco cómo desarrollan sus procesos creativos y tratar de que seamos una ventana para encontrar cómo es que lo hacen, a través de qué herramientas, a través de qué pensamiento, qué filosofía de trabajo, qué mecanismos. Y bueno, en este primer ciclo vamos a dar la bienvenida a diferentes creadores y creadoras escénicas que van a platicarnos cómo generan sus procesos a partir justo de eso, del desarrollo de un concepto creativo. Y para eso me da mucho gusto dar la bienvenida hoy a Lu Best. Lu, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí súper contenta de arrancar este proyecto. También yo muy contento de que nos acompañes esta tarde y muy agradecido porque justamente este proyecto busca hacer eso, ¿no? Una ventana para acercarnos y que nos puedan compartir y platicar cómo es que desarrollan su trabajo. Y bueno, sé que tú te mueves entre el teatro, la música, ¿no? Digamos, entre estas artes, en un vaivén de estas artes. Ujú. Pero particularmente me gustaría que hoy platicáramos del teatro cabaret, que sé que es, digamos, tu área, ¿no? Es el mar donde navegas. Cuéntanos para ti o platícanos, ¿qué es el teatro cabaret? Digamos, para empezar como a entender un poquito, ¿no? Cuando hablamos de teatro cabaret, ¿de qué hablamos? Pues el teatro cabaret lo podremos definir como un espectáculo escénico en el cual convergen diferentes técnicas o expresiones artísticas escénicas. Esto es una parte muy, muy, muy esencial porque los artistas de cabaret nos sentimos como que picamos de muchos lugares, pero que no somos completamente algo. O sea, decimos que siempre caemos en el cabaret los que no somos ni completamente actores, ni completamente cantantes, ni completamente músicos, ni completamente bailarines, sino que nos gusta picar de todo y sobre todo nos gusta generar espectáculos que partan de una visión personal del mundo. O sea, que no tomamos un texto o una historia ajena y la ensayamos y la interpretamos, sino que generamos nuestro propio material a partir de pues quiénes somos, lo que nos interesa, lo que nos duele, nuestra visión del mundo, ¿no? Otro elemento muy importante en el cabaret es que siempre hay humor. O por lo menos, bueno, se dice muchas veces que estamos dentro del humor, que es muy importante la ironía. A mí me gusta decir que estamos dentro de un universo no realista, lleno de exageraciones, de excentricidades, donde todo se vale. Y me gusta decir esto porque no siempre estamos en el humor de risa, también podemos estar en la ironía ácida, en el patetismo, en el humor negro, en esta fina línea entre algo que te hace reír, pero que al mismo tiempo te duele y te cala, ¿no? Entonces, pero sí estamos en un mundo espectacular, excéntrico, no realista, de personajes muy delirantes, donde también puede caber la parodia, y donde generalmente vamos a tocar temas que pueden ser a veces hasta políticamente no correctos o difíciles, que requieren de una cierta transgresión de del buen pensamiento o de la buena actitud, ¿no? Claro. Tú llegas al cabaret porque a partir de tus estudios, ¿cómo consideras que llegaste al cabaret? Finalmente, ¿estudiaste? ¿Cuáles son tus influencias? ¿Dónde estudiaste? Es decir, ¿crees que eso te llevó finalmente al teatro cabaret? Yo creo que ya traía yo una semillita que lo fue descubriendo poco a poco. Yo vengo de una formación universitaria, yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la carrera de Literatura, Gramática y Teatro, y después me fui a Francia a terminar la carrera, yo terminé allá, entonces estando en Francia sí entré mucho a trabajar con grupos de teatro musical, pero más dentro del giro del music hall, o sea, no del teatro musical, digamos, tipo Broadway, sino el teatro musical tipo francés, en donde se mezcla mucho la música y, y las historias, por decirlo así, pero desde la carrera yo siempre tuve el gusanito de todas los géneros o las técnicas actorales que tuvieran que ver con el no realismo. O sea, cortar la cuarta pared, hacer reír a la gente. Todos mis ejercicios, incluso los de dirección, tuvieron que ver con no hay cuarta pared, que es que entre el público, tener contacto directo con él. A mí toda la parte realista, stanislavskiana, vivencial, nunca fue mi terreno de acción. Siempre me interesó más el contacto directo con el público y el romper con la ilusión teatral, digámoslo así, ¿no? Actualmente desarrollas tu trabajo ¿dónde? Es decir, ¿dónde te mueves? Ya el contexto de tu trabajo creativo, ¿dónde lo desarrollas? No tanto dónde lo presentas.
Pues donde lo desarrollo mucho más dentro de los espacios que se prestan al cabaret, es decir, bares, teatros bares, más, bueno, también incursión en el teatro con Tijuana hace teatro, pero eso ya es como otra, ¿no? Es más como intérprete. Pero en lo que es el cabaret, pues el cabaret se hace en bares, en teatro bares. No sé si por ahí va la pregunta. Sí, o sea, ¿en qué lugares? Sí, son ambientes alternativos, digamos, no forzosamente tienen la configuración teatral y la formalidad teatral. Se necesita de alcohol y de comer y de convivencia. Entonces, el cabaret siempre se desarrolla en un ámbito contextual, social, el que la convivencia se puede dar y el público se siente menos agredido o menos asustado si uno sale del escenario a convivir con ellos o a invitarlos a participar. Y en ese sentido, ya ahorita que hablabas de contextos, ¿no? ¿Este trabajo de teatro cabaret lo has desarrollado ya en la ciudad de Tijuana, Baja California? Sí, en Tijuana y también pues voy y vengo a Ciudad de México. Allá he sido invitada varias veces ya al Festival de Cabaret, este año otra vez, que va a ser virtual este año. Pero otra vez vamos a estar en el Festival de Cabaret y en otros lugares allá, sobre todo en el Vicio, que es pues la meca del cabaret en Ciudad de México. Y aquí en Tijuana, pues sí, ya llevo 5 o 6 años realmente buscando este lenguaje en espacios como el Lugar del Nopal, la antigua Bodega de Papel, que son lugares que el Tijuana Jazz Club, que se prestan a pues a este tipo de espectáculos. Espectáculo. En ese sentido, ¿consideras que hay temas recurrentes en tu trabajo creativo? ¿Tienes temas que tú consideres que sean recurrentes en los espectáculos que has creado? Creo que para mí es muy importante el contacto y la exposición del cuerpo, del deseo, del placer, la sexualidad femenina, pero no siempre se manifiestan de forma explícita. Es decir, que no siempre estoy hablando de sexualidad femenina en el espectáculo, que tal vez hablaremos un poquito más al ratito. Yo la peor de todas sí es un tema explícito, pero hay otros espectáculos en los que, aunque no se trate directamente, el hecho de partir de la sensualidad, de la sensorialidad de la relación con el público, de cómo me he visto, que generalmente me expongo, ya me posiciona dentro de ese tema, que para mí es fundamental. Incluso en un espectáculo como La Catrina, que es el Día de Muertos, la Catrina es jocosa, cuenta chistes, va a hacer albures, o sea, la sexualidad y digamos que el erotismo en el sentido amplio de la palabra, no nada más lo que respecta a la genitalidad, es un tema recurrente y yo creo que siempre lo va a ser. Eso podría ser también parte de tus estímulos o puntos de partida en la creación de tu obra, entonces, también, digamos, esos puntos que mencionas. Sí, sí es un punto de partida, pero es como más bien la carpa que está, o sea, los puntos de partida están un poquito cobijados por esto, porque aunque parta de otros lugares, siempre voy a llegar a ello, porque es como el sustento, ¿no? Yo creo que ahorita cuando analizando de dónde parte mi trabajo, cómo se ha ido desarrollando en estos últimos años, creo que para mí el motor más importante ha sido la investigación de qué es un artista escénico. Para mí el definir o el investigar cuál es la experiencia del artista escénico que se puede desarrollar a través de la actuación, del teatro, de la música, de la danza, de todas las técnicas que se desarrollan dentro de un fenómeno escénico, me interesa mucho. Yo lo hago de una forma muy directa, es decir, no construyo un personaje, no paso por el camino de un personaje, sino que yo directamente me posiciono a decir quién soy yo en el escenario y no nada más qué tema estoy tocando, sino cómo me relaciono con el público. Cómo esa relación, esa conexión que se da es fundamental para cualquier artista escénico, creo yo, pero para mí es todos los espectáculos, llega un momento en el que tengo que plantearme esa pregunta, ese espectáculo, ¿cuál va a ser la relación? ¿En qué se va a fundamentar la relación con el público? Entonces, yo creo que un artista escénico, antes de decir actúo, toco o bailo, somos artistas de la conexión. Ahorita que dices ese partir del yo, te refieres directamente de tú como persona, o sea, partir como persona. Sí. Que cómo conecto con los temas que quiero platicar y cómo eso lo llevo a la escena. Sí.
algunas de tus obras que tú consideras que sean como representativas y que donde puedas trabajar, o que hayas trabajado justo eso, ¿no? Del partir del yo como inicio del concepto para empezar a hablar de otros temas, ¿cuáles podrían ser? Pues, por ejemplo, cuando inicié con este camino de descubrir que, te voy a hablar de esto no porque sea lo más representativo, pero porque es el punto de partida. Estuve un año en el lugar del Nopal haciendo espectáculos cada mes y me dieron como una residencia, digamos, era como una carta blanca, haz lo que quieras. Y en ese momento yo no tenía ningún tipo de precepto artístico, no había ninguna visión de lenguaje, ni de qué quería decir como artista, ni cómo iba a cambiar el mundo. Simplemente tenía un cuaderno, un lienzo en blanco para yo hacer lo que quisiera. Y es la primera vez que yo me permití partir exclusivamente de mis caprichos escénicos. De decir, ¿qué me iba a dar placer es hacer en escena? Por supuesto, cantar partía de ahí, ¿no? De un set list. Pero luego lo que hacía con las canciones, por ejemplo, decidí que me daba mucha risa el vestirme de contrabajo, porque pues yo soy muy chaparrita, entonces soy la contrabajita, entonces me mandé a hacer un contrabajo y me metí al contrabajo y cantaba, en vez de cantar Bésame mucho, cantaba Tócame, tócame mucho. Y esto partió de una idea súper idiota, o sea, digo, perdón por la palabra, pero era nada más ese capricho de tener esa imagen y que la gente tuviera esa imagen. Y a partir de ahí se desarrolló también, ya empecé a conceptualizar, es decir, ¿por qué quiero hacer esto? Y se convirtió en un sketch sobre la relación de los músicos con sus instrumentos. Cómo se relacionan los músicos con el instrumento y esa relación sensorial que pueden tener con el tocar un instrumento. Entonces, digamos que partió de ese capricho que yo quería compartir con el público sin ningún otro a priori, y la gente conecta con eso, porque creo que todas las personas hemos tenido fantasías, eh, ideas locas, sueños, que de repente en algún momento te permites decir, ¿y qué pasaría si eso se realizara? Si eso apareciera, ¿no? Entonces creo que la gente ahí conectaba con mi capricho, ¿no? Y Y de ahí surgió. en ese sentido, desde ese primer encuentro que tuviste con la necesidad de, a ver, ¿de dónde voy a partir, no? De generarte, como decías, un precepto artístico, hasta este momento, ¿consideras que has desarrollado metodologías de trabajo particular en la creación de estos espectáculos? ¿Siguen siendo ¿Caprichos? caprichos, sí, sí? ¿O hay metodologías, has encontrado puntos que, digamos, que se aterrizan como un común denominador dentro de los conceptos? Bueno, sí y no. Por supuesto que con la experiencia, esto que te hablo de ese año fue realmente así abierto, ¿no? Entonces sí, después de eso yo me tuve que preguntar, bueno, ¿y qué voy a hacer con todo este material que surgió? Ya ahí sí entran las ganas y la necesidad de tomar una postura, ¿no? Como artista. Entonces, en casi todos mis espectáculos, por ejemplo, yo soy alguien que más que partir de un concepto, de un discurso, parte de una visión musical. Generalmente parto de un set list, de un grupo de canciones que quiero cantar o de un estilo que quiero abordar, y el tema se va entretejiendo, o sea, voy investigando sobre las canciones, qué son, qué significan para mí. Pueden ser desde la letra que toca algún tema hasta lo que significa en mi historia esa canción, como lo que fue el concierto que hice en diciembre de All That Jazz, que eran puras canciones que venían de mi pasado, de cuando yo cantaba en la regadera estas canciones a los 11 años y que tenía una conexión emocional de mi desarrollo temprano, ¿no? Entonces, parto de estas canciones, las acomodo viendo la estructura musical, o sea, cómo voy a llevar al público de algo más bajito a algo más intenso, otra vez regresar a algo más tranquilo, cómo lo dejo respirar, y después voy tejiendo el tema, qué va surgiendo de ahí, qué me inspira, entre una canción y otra, cuál va a ser el puente, de qué puedo hablar, de qué me está hablando a mí, qué puedo transmitir. Pero te decía sí y no, esa es la parte que sí, porque lo trabajo muy musical y con los músicos ahí sí soy, ¿no? De chambearle mucho a qué estilo, cómo lo voy a tocar, cómo vamos a arreglar la música, pero también le dejo mucho espacio a lo espontáneo.
la espontaneidad y lo efímero en el cabaret es muy importante. Para mí es muy importante. Es fijar ciertos como puntos de llegada, pero no trazar todo el camino, porque de noche a noche ese camino puede darte sorpresas. Entonces, yo trabajo más bien con esqueletas, más que con libretos. Y esas esqueletas me permiten que haya chistes que se integren cada noche y entonces luego ya se vuelven parte de, los vuelvo a hacer, quito algunos, introduzco cosas que tienen con lo que está sucediendo en la sociedad o en la política. Entonces, siempre esa parte efímera es importantísima en el cabaret. Saber que tu obra nunca va a estar fija y no debe estar fija. Justo eso iba a preguntarte, porque tal como lo platicas, se escucha como si fuera un proceso que siempre está vivo, que siempre está como en constante cambio, como en constante movimiento. ¿A qué retos te enfrenta eso entonces como creadora escénica? Pues creo que el reto más principal, pero que también es maravilloso, por lo menos para mí es extraordinariamente disfrutable, te obliga a estar en un presente. No hay manera de escapar a ese presente. Pues no tienes un texto del cual agarrarte, no tienes una relación con un compañero al cual agarrarte, ni siquiera tienes una relación con un personaje al cual agarrarte. Tienes que estar absolutamente presente y atenta a lo que está sucediendo, incluso los errores. Es más, los cabareteros casi siempre rogamos porque haya un buen error, porque es como nuestra fuente principal. Si pasamos una noche sin un error, es como, ay, no hubo carnita, no hubo sal y pimienta, no hubo adrenalina, ¿no? Pero a mí me gusta mucho también pensar que todo lo que yo preparé para que esa noche sea muy viva, o sea, ese es el otro reto, que hay que prepararse mucho antes, estar muy segura de tu tema, de quién eres, para que en escena pueda fluir con toda la espontaneidad, y que hay una parte que uno no maneja, es decir, hay como y ahí es donde regreso a este concepto de un artista de la relación y de la conexión. Es decir, lo que hacemos nosotros como artistas escénicos, el aprenderme yo una canción, saber cómo cantarla y tener clara mi esqueleta, es para que algo más que no está en mi alcance conecte con ese algo más del público. Que ni yo controlo, ni ellos controlan, ni cada quien le puede dar la explicación que quiera, pero para mí sí es muy metafísico y necesito yo estar muy segura en mi tierra, en mi vientre, en mi placer, en mis anclajes de placer, les llamo yo, para que eso otro que flota pueda hacer su chamba con el público. Bien, y en ese sentido, yo te escucho y pienso como en que las metodologías y las estructuras que sí son como inamovibles son las que tienen que ver sobre todo con la comprensión, como decías, de la estructura musical, del ritmo, del trabajo, digamos, virtuoso de lo musical, de cómo hay una progresión. Sí, digamos, hay una metodología en pensar en la progresión con la que quieres que el público te acompañe en el viaje, pero digamos que la parte azarosa, espontánea, viva, es lo que permite que esto no sea como un solo camino, ¿no? Que no sea Sí, correcto. un camino abierto. Y de hecho creo que es lo que nos diferencia mucho de otro tipo de expresiones que son más, que se basan más en el virtuosismo. O sea, eso es muy importante lo que dices. El público no conecta a través del virtuosismo. El virtuosismo tiene que estar porque eso es lo que me da mi seguridad para navegar. O sea, el virtuosismo me refiero a que me tengo que saber bien las canciones, tengo que conocer la música lo suficiente por si hay una equivocación, yo poder hablar con los músicos casi con gestos, saber cómo regresar a donde estaba, tener un ojo al gato y otro al garabato todo el tiempo, tener múltiples puntos de atención. Ahí es donde reside el virtuosismo. Pero en el cabaret el público se conecta con la falla, que es diferente, por ejemplo, a una orquesta sinfónica, que se va a conectar con el virtuosismo, se va a conectar con esta conexión con lo divino, con lo eterno, con lo que integra. En el cabaret, el público se conecta con la falla. Y con esto no me refiero al error, me refiero a que hace poco escuché una frase que me gustó mucho que decía, el gozo es
¿cómo era esta palabra? El gozo es cuando el dolor ya está integrado, es el gozo. Okay. Y en el cabaret es lo que mostramos. Partimos de cosas que son dolorosas, pero de una forma que ya están trascendidas. Y entonces se vuelve gozo. Y es con lo que conectan, con ese gozo que parte de un dolor, de una falla en cómo nos formamos, en quién soy yo que me hizo querer expresarme a través de un escenario. Y entonces yo tengo que saber por qué yo quise pararme en un escenario. ¿Qué de mi pasado, qué de mi cultura, de mi formación, de mi familia, hizo que yo necesitara pararme en un escenario para expresarme? Y por ejemplo, yo te puedo decir, siempre fui muy extrovertida, ¿no? Nací muy extrovertida, pero durante mucho tiempo esa extroversión me causó mucho, mucho dolor, porque me sentía obligada a tener una máscara, me sentía obligada a entretener. Cuando yo descubrí el origen de esa extroversión y lo integré, yo ya no fui esclava de la extroversión, lo puse a trabajar para mí. Entonces ahora disfruto de mi extroversión. Y en escena no me paro para cambiar el mundo, me paro para que me vean, porque me encanta que me vean, lo gozo. Y esa es la falla. ¿Sí me explico? Y entonces yo creo mi creación parte de la falla, de mi relación con el escenario y con el público. Y eso sería un punto en común de tus procesos creativos, En entonces. todo. Un punto de partida. Hablemos de Yo la peor de todas, ¿no? Es un espectáculo que estrenaste en 2017. ¿Nos puedes ¿Sí? explicar un poquito cómo lo defines? Primero, ¿qué es Yo la peor de todas? Cuando te preguntan, la pregunta muy clásica, ¿no? Bueno, ¿de qué trata tu obra? ¿De qué habla? Pues es un espectáculo, es difícil decir una obra porque todo el mundo se imagina una historia, pero no, aquí no hay una historia, es un espectáculo donde parto de canciones que vienen del repertorio cabaretero tradicional, digamos, pero es importante, para hablar de esta obra es importante saber de dónde viene. Me propuso Adelaida, que es la directora del Lugar del Nopal, hacer un espectáculo sobre la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y yo quería hacer, pues sí, con mucho gusto acepté, pero no tenía ganas de tener el mismo discurso de las mujeres somos lo máximo, digamos que de esa forma en primer grado, ¿no? Entonces dije, ¿cuál es el tercer grado de esto? ¿Cómo le damos la vuelta? Pues dije, pues, soy lo peor, porque disfruto ser lo peor, o sea, asumo todos mis defectos, asumo mis fallas, las expongo y gozo con ellas. Entonces, es un espectáculo que habla de todas las fallas que podemos tener las mujeres y que a veces en este contexto de reivindicación de nuestros derechos puede ser muy pesado también para nosotras por traer todas estas banderas virtuosas. Entonces es un espectáculo que habla de las fallas, entonces ahí hablo de cómo soy floja y cómo quiero un rico para que me mantenga porque estoy harta de ser autosuficiente. Y entonces, bueno, es un espectáculo que habla de eso, de gozar con nuestras fallas, con el momento en el que quieres tirar la toalla y ya. Sentido, es un espectáculo que también parte de eso, es decir, había un tema rondando, pero te cuestionaste tú y tuvo, digamos, así fue el punto de partida. Sí, es el tema era la mujer, pero yo no puedo tomar nada más los discursos que están ahí afuera sobre el punto de vista sobre la mujer, sino para mí qué significa ser. Y todo lo hablo desde yo, y creo que por eso pasa, incluso algunos momentos que pueden ser un poquito espinosos o que hay gente que se puede sentir así como, ay, de veras está diciendo eso, pero yo digo, eso es mí, o sea, tú siéntete virtuosa, yo soy una floja, yo soy así, ¿no? Y yo lo asumo. Y a quien le quiere el saco, que le quede. Pero sí, partió de yo cuestionarme cuál es mi punto de vista acerca de eso. ¿Y cuánto tiempo, te recuerdas, más o menos se fue gestando este proceso? ¿Cómo fue? Además de estas preguntas constantes. Digo, como lo acabas de decir hace rato, es un proceso vivo. Hoy es 2020, 3 años. Probablemente el proyecto siga en proceso, pero ¿cómo se gestó en general? ¿O cómo se ha ido gestando el proceso a lo largo de... Ajá, eso porque mis procesos no duran generalmente más de 2 semanas. Son muy rápidos porque están en la urgencia, generalmente es en la urgencia. Si yo empiezo a planear un espectáculo 3 meses antes, no pasa nada. Pasa hasta que ya tengo que montarme en escena. Entonces, son procesos muy rápidos para estrenar. Pero después
o sea, de lo que fue la peor de todas en el primer vez que lo hice a lo que ha llegado a ser ahorita que ya tenemos una temporada, 50 funciones y demás, no tiene nada que ver. O sea, ha evolucionado absolutamente con el público, con las representaciones, y eso es una de las características del cabaret, que generalmente uno estrena con lo mínimo y dejas que el espectáculo se consolide en las representaciones con el público. Digamos que por lo que mencionas ahorita, tú dirías que el teatro cabaret generalmente trabaja con esta como urgencia, ¿no? De ya encontrarse con el público y que siempre que se estrena sería el estreno de una obra inacabada. Es decir, siempre. En este Siempre, y sí, o sea, ahí es una gran, como un hilito muy delicado que uno tiene que saber cómo navegarlo, porque por un lado no se tiene que ver improvisado, ¿sí? Por eso toda nuestra preparación tiene que ver con estar muy cómodos con la improvisación, muy cómodos con la espontaneidad, o sea, sentirte tú, esa es una gran palabra, cómoda con esa improvisación, porque el momento que uno sabe que tiene las herramientas para manejar cualquier imprevisto, aunque no la hayas ensayado más que una vez y a medias, no parece que es que apenas, porque tú tienes ese dominio del escenario y ese dominio del imprevisto. Entonces, tienes que arrancar así. Digo, los ensayos en cabarets es nada. Yo ensayo las canciones. Yo ensayo las canciones con los músicos y todo lo demás no lo ensayo. A veces ni lo escribo. Y poco a poco se va construyendo, esto funcionó, este chiste funcionó, ahora le vamos a agregar aquí, y luego hay momentos en los que replanteas la estructura, o sea, como con todo el material que ya tuviste, lo vuelves a replantear y dices, vamos por buen camino, podemos meterle otra cosa, podemos reescribir otra cosa, podemos cambiar una canción, y así se va construyendo. Claro, y en ese sentido, como decís, a lo mejor 2 semanas son para que las cosas empiecen a engranar, pero hay una metodología previa, ¿no? Es decir, la canción, ¿no? La conocen los músicos, la conoces tú, ¿no? ¿Cuántas personas participan, por ejemplo, en Yo la Peor de Todas? Y cómo se genera, tú digamos, como desde el diseño del concepto creativo, ¿cómo es que visualizas a estos elementos? ¿Cuántas personas intervienen? Y tú como diseñadora del concepto, ¿por qué dices, tengo un músico, otra actriz, yo, o cuántos actores? ¿Cómo generas esas decisiones? En La Peor de Todas, particularmente, la primera vez nada más era yo con el pianista. Y esto también tiene que ver, a veces en cabaret, con una cuestión que es el presupuesto. En cabaret generalmente tenemos muy poco presupuesto. Y este es un espectáculo que a mí me encantaría hacerlo con un trío, pero hasta ahorita ha estado con un músico, nada más con un pianista, por cuestiones de presupuesto. Porque yo los espectáculos siempre parto desde yo soy diva y tengo a mis músicos y yo soy la diva del espectáculo. El otro personaje, porque en La Peor de Todas hay un pianista y hay un personaje, hay una actriz que está conmigo en escena, pero esta actriz vino después, vino como 1 año y medio después, que se unió este personaje por una necesidad técnica. A mí se me ocurrió hacer un sketch después de haberlo, con la misma canción que había estado cantando, se me ocurrió hacer un sketch que cambiaba un poquito el sentido de la canción. Entonces, en esta canción que se llama Soy Mujer, está diciendo como yo soy la más fregona, yo aquí puedo hacer esto y puedo pintarme mientras le doy leche al niño y yo puedo hacer todo porque soy mujer. Pero yo le quise dar un sentido irónico con todas las responsabilidades que luego las mujeres tenemos que asumir. Entonces, mientras yo cantaba la canción, tenían que empezar a caerme muchos props o sea, un gorro de chef, la cubrebocas, el chamaco, el teléfono, ¿no? Y entonces era, ¿cómo me va a caer todo eso? Pues estando en Ciudad de México, a punto de presentar esta obra por primera vez allá, conocí a una compañera, Ariesna, que ahora se volvió parte de mi compañía, uno de los 160, y le pedí que me ayudara a nivel de producción, porque tenía que comprar muchas cosas, y entonces dijimos, ¿y qué tal si tú eres como la asistente? Y te metes o sea, le entras y tú me pones las cosas. Ok, eso era lo único que iba a hacer en todo el show, lo único. Pero dijimos, no, pero ¿cómo vas a salir nada más una vez y luego ya no? Pues mira, puedes salir en este otro lugar.
Y así se fue construyendo el personaje. Este es un personaje muy bonito, La Peor es Nada, yo soy la peor de todas, La Peor es Nada, porque ese se construyó con 2 actrices, Aries en Ciudad de México y Mariana Chávez en Tijuana. Entonces, Mariana Chávez le integraba algo al personaje y yo cuando iba a Ciudad de México y se lo decía a Ariesna, y Ariesna decía, ok, esto me gusta, esto no, y ella lo tomaba ese elemento y le agregaba algo más y regresaba y yo le decía a Mariana. Entonces, es un personaje que se construyó con la creatividad de 2 actrices en 2 ciudades diferentes y que resultó... ¿Ah? Sin conocerse o se conocían. Sin conocerse, ya se conocen, pero no se conocían. Pero cada una desarrolló al final de cuentas una Peor es Nada diferente. Mi relación con cada una es diferente. Cuando la actúo aquí en Tijuana, la actúo con Mariana. Cuando la actúo en Ciudad de México, la actúo con Ariesna. Entonces es bien interesante esa versatilidad que el cabaret nos permite, porque yo cuando voy a Ciudad de México nada más viajo yo. O sea, yo soy director, yo la escribí, la dirigí, la produzco y actúo, ¿no? Pero cuando yo voy a Ciudad de México nada más viajo yo. Allá tengo a mi músico, a mi Peor es Nada y a mi productora y mi escenografía. Allá tengo una escenografía y aquí tengo otro. Entonces eso me permite pues esta versatilidad, ¿no? Claro, que como dices, creo que tiene que ver con las propias necesidades que fueron construyéndose del mismo proyecto, te genera como ciertos escenarios o ciertas particularidades. ¿Qué sucede, digamos, cuando vas, después de estas experiencias y de ver como no sé, yo veo como un escenario muy abierto, ¿no? Hay muchas posibilidades, como donde nada se queda corto, donde si se tiene que resolver, se resuelve. Tú como creadora de un nuevo espectáculo, entonces, ¿cómo afrontas ese nuevo proceso creativo? ¿Cómo te paras y dices, ok, bueno, creo que voy a iniciar un nuevo proceso creativo? ¿Cómo fue después, digamos, de que se gestó Yo la Peor de Todas, los nuevos procesos? ¿Cómo los retomaste? Sí, cambiaron, sí fue el mismo proceso. No, yo creo que cada uno surge de formas muy diferentes. Para mí sí, no creo que el hilo conductor, como lo hablábamos al principio, es esta necesidad de conectar con el público y de explorar las diferentes maneras de conectar con el público. Pero cada espectáculo ha surgido por necesidades y con impulsos creativos diferentes y de manera diferente. O sea, hay unos que son mucho más musicales, te digo, como All That Jazz, que ese sí es que se pudiera decir casi un concierto, pero pues por toda la parafernalia, la actitud, cae dentro de un espectáculo de jazz, pero ese es un espectáculo que surgió de unas ganas, una necesidad de cantar estas canciones, de hacer un homenaje a estas canciones que me formaron y que me enamoraron del canto, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estoy en proceso, vamos a ver cómo sucede es la primera vez, en proceso de crear este nuevo espectáculo que en un principio era para el Festival de Cabaret de Ciudad de México, que ahorita vamos a tener que modificarlo un poquito porque pues, va a ser por Zoom, pero este sí parte de un concepto. Este es un espectáculo... mis conceptos siempre son muy psicológicos, son muy de procesos internos, ¿no? Pero parte de la figura de Liza Minnelli. Okay. Entonces, es la primera vez que voy a tener que hacer un proceso que va a partir de una investigación de quién fue Liza, de su vida, y es la primera vez, me da nervios. Digo que mis metodologías no son muy disciplinadas, no es como punto 1, punto 2, no, y ya me veo que voy a leer un pedacito y luego voy a empezar a pensar, ¿y qué significa Liza para mí? y de hecho sí, porque este espectáculo tiene que ver con cómo nos relacionamos con nuestros ídolos, con figuras que nos inspiran, ¿no? Que estos espejos que al mismo tiempo amamos y odiamos porque quisiéramos estar ahí y no estamos ahí, pero al mismo tiempo nos inspiran. Entonces, va a ser un espectáculo basado en el repertorio de Liza Minnelli, un homenaje a Liza Minnelli, que es una de mis grandes inspiraciones, pero desde mi punto de vista. Entonces, pues es una nueva, ahí te digo, cuando termine esto, volvemos a hacer una charla y te digo. Porque sinceramente no creo que yo tengo desarrollada
una metodología. Te digo, hay cosas que hago mucho mejor que antes, como la parte musical, analizar la parte musical y demás. Puedo ser muy estricta en este tipo de cuestiones, pero el capricho sigue estando presente en cómo me siento a escribir, cómo me siento a empezar a generar. El capricho suele estar ahí muy presente. Ese es el ingrediente secreto. Es el ingrediente. Pues sí, pero creo que a final de cuentas yo creo que en el público Claro. eso es algo que le gusta de mí. Es algo que nota y que ve esta desfachatez del capricho, de no se está trepando al escenario, no está subiendo al escenario para hablar de una historia que transforma, o sea, que es necesario, no estoy menospreciando para nada esos procesos. Pero creo que lo que captura o lo que capta el espectador de mí es ese capricho, esa desfachatez. Claro, y bueno, en ese sentido, de verdad, muy, muy agradecido de que hayas compartido estas palabras con nosotros, porque justamente estos diálogos buscan ser eso, ¿no? Una ventana para asomarnos y reconocer pues, las poéticas particulares, ¿no? Porque creo que los grandes discursos de todos debemos hacer esto o esto o esto, Sí. hace ya algún tiempo que son inexistentes, y creo que gran parte de la diversidad del arte escénico que se da, no solo en la región de Baja California, sino a nivel país, incluso a nivel mundial, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con cada uno, cómo generamos nuestras poéticas. Y bueno, muy agradecido que hayas compartido con nosotros esta charla. Ojalá después nos platiques cómo fue con ese proyecto y con otros tantos proyectos, y que nos encontremos en otra ocasión para seguir dialogando a lo mejor sobre otros procesos o sobre otras perspectivas también, ¿no? Que tenemos con las artes escénicas y que también nos ayudan a generar proyectos escénicos. Sí. Pues muchas gracias por acompañarnos. Pues yo encantada, muchas gracias por invitarme. Aparte me pone a pensar sobre este proceso, y si pudiera decir unas últimas palabras, yo nada más quisiera compartir de lo que yo he aprendido, y para mis compañeros artistas escénicos, estudiantes de artes escénicas, es importantísimo que se pregunten esto: ¿por qué estoy haciendo, por qué elegí expresarme a través de un escenario, de un dispositivo escénico? Creo que para mí es una pregunta que yo he encontrado fascinante, que he encontrado que muy pocas veces que a mí nunca me la preguntaron, pero que ha sido fundamental para desarrollar esta relación con el público y con el acto escénico, que al final de cuentas la gente viene buscando una transformación, como en cualquier ritual. Entonces, ese matiz ritual del teatro, de cualquier arte escénica, se da, creo yo, si el oficiante, es decir, el actor, está plenamente consciente de por qué está ahí. Sí, el por qué como un punto de partida, ¿no? Primero. Sí. Bueno, Lu, muchas gracias, nos vemos. Y bueno, pues nos vemos en una próxima ocasión en Cartografía Escénica. Hasta pronto.